Vamos a comenzar con la sesión de hoy de varias 1. Vamos a la clase 13 y vamos a continuar con estas derivadas direccionales, derivada direccional, pero vamos a ya darle otro contexto el día de hoy. Entonces, pues tenías aquí tu superficie, y considerabas un punto x, y estabas con una cierta altura. Entonces era z igual a f de x, y. Abajo es el x, y. Y lo que sí sucede es de que el gradiente de la función en ese punto va a corresponder a un vector en el plano xy moviéndose en la dirección donde crece más. Así como va la figurita, este sería el gradiente. Este de aquí, porque es hacia donde más está creciendo. Y si esta función resulta ser una función de temperatura, aquí le pongo la T, de una lámina que está en el plano XY, entonces aquí es el gradiente de la temperatura. Siempre te va a dar la dirección de donde crece más rápido, ¿no? Entonces aquí la dirección donde crece, de crecimiento más rápido, hacia allá, con el gradiente lo puedes encontrar. Y el negativo, pues es el donde disminuye, que es el opuesto. Entonces, para la dirección de crecimiento más rápido, uno, pues lo que tiene que hacer es sacar la derivada direccional, que está aquí, la derivada direccional en general para una D mayúscula, abajo el subíndice U, donde es la dirección, que es el gradiente de F de X, Y, producto punto U. Aquí U, vector unitario. Ahora, para la máxima es cuando te vas hacia el gradiente. Entonces, la máxima, la voy a colocar aquí, es con el gradiente U. U en este caso, para la máxima, pues es normalizándola. El gradiente de F en el punto X, Y, entre la norma del gradiente de F. Entonces aquí sería para la temperatura, el X, Y. Entonces el gradiente de la temperatura, estamos pensando aquí la T, que le sacas el gradiente, producto punto con U. Pero U, pues es este cuate, ¿no? El gradiente de T, aquí abajo son T's. Estos son T's. Ahí está. Entonces, la U es el gradiente de T entre la norma de T. Y cuando uno hace la cuenta esta de arriba, entonces lo que va a suceder es que vas a tener que es el producto punto. Entonces, lo que resulta es el gradiente de T. Cuando haces el producto punto consigo mismo, te va a dar la norma al cuadrado. Entonces, aquí es el cuadrado. Y abajo, pues ya tienes este. Ya tienes este. Entonces, pues es eso. Cancelas uno. Entonces, para el gradiente, a donde está creciendo la función t, pues es cancelar una norma arriba y una norma abajo. Y lo que vas a obtener es que es precisamente el gradiente de la temperatura. Ahí estáis. Para el caso de
dirección de cuando tienes la U igual a la dirección donde crece más. Pues en general, si no pasa eso, si es una U arbitraria, pues tienes con la fórmula de aquí, ¿no? La derivada direccional. Esta es la derivada direccional en general. Derivada direccional. Derivada direccional. Entonces, pues esta es una de las ecuaciones que tiene mucho sentido, porque siempre estás buscando optimizar un problema, entonces te vas sobre el mínimo o el máximo, incluido las trayectorias. Ahora, con respecto a trayectorias, pues vamos a poner un ejemplo. Pues imaginemos que tienes la temperatura, todavía seguimos con la temperatura, y es igual que la función que consideramos la clase anterior, es 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada, y estás parado en un punto. Considera el punto cuál va a ser el punto que te va, de donde vas a continuar la trayectoria. Tienes que saber quién es. Entonces, considera el punto inicial, vamos a poner aquí, el 2, menos 3. 2, menos 3. Por acá está, ¿cuál es? 2, para abajo. Entonces es 1, 2, 1, 2, 3. Ahí está. Aquí tengo los ejes, estoy en el plano XY. Y mi temperatura, pues me da la de esta lámina, ¿no? Pero ahí está. Vamos a aumentarle toda esta la temperatura de la lámina. Entonces, pues toque. ¿Dónde está tu punto que empezaste? Ah, aquí está. Es el 2 menos 3. Este le vamos a llamar punto P, ¿no? Punto P. P igual a esto. Es el punto asociado en el dibujito este. Entonces, tienes la temperatura, es tu función, ¿vale? Entonces, esta es la función temperatura. Pues en algún lado, ¿no? En una región en el plano, una placa metálica. Entonces, en una placa. Entonces, T de XY, función temperatura en una placa metálica. Y estás parado en el punto P. Y quieres conocer la trayectoria que te lleva hacia las temperaturas más altas, ¿no? Entonces, es una trayectoria. Era la pregunta siguiente. Hallar la trayectoria. Hallar la trayectoria. O sea, todo está en el plano. Hallar la trayectoria de donde el incremento es más rápido, ¿no? Donde el incremento de temperatura es mayor. O sea, hacia dónde te tienes que mover a partir del punto P para que te vayas por el caminito donde está la tasa de variación es máxima. Y entonces la temperatura, si le graficas esta función, aquí la voy a hacer en este cachito, pues tengo que corresponde exactamente a un paraboloide, la T, la gráfica de T, está volteada, es una cacerola ahí volteada y se extiende hacia abajo, ¿no? Porque es un paraboloide, pues se puede extender hacia temperaturas negativas. Y aquí pues estoy viendo que es 20, ¿no? El 0 de la función t, este sería el 0, 0, 20.
Entonces es este de XY. Ahí tengo mi paraboloide. Paraboloide. Entonces, pues donde se va más rápido, hacia donde tengo que llegar, de la figura en amarillo, que es el paraboloide, tengo que llegar al origen. Entonces, de alguna manera, de acuerdo a la figura, sé que la trayectoria pues tiene que llegar desde P y llegar partir de P y llegar al origen. Ahora es cuál es esa exactamente. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, pues realmente forma es una ecuación diferencial muy elemental, pero vamos a resolverla. Entonces, sea C de T, esta trayectoria, la trayectoria, esta tiene componentes, entonces es en X y en Y. La trayectoria que cumple la condición, ¿no? Esa trayectoria. Y le vas a, son las funciones coordenadas, ¿no? X de T y Y de T. Tal trayectoria que cumple lo de ahí arriba. Entonces, si uno considera el gradiente, por otro lado, considera el gradiente de la temperatura, ¿cuánto va a ser? Bueno, el gradiente va a ser menos 8x, menos 2y, con las otras notación, menos 8x en y, menos 2y en la otra, que es j. Los vectores canónicos, ¿no? Y j, que es el E1 y E2, el 1,0 y el 0,1. Entonces, eso te da, ¿qué te dice la T? Por lo que se comentaba aquí arriba, pues es donde te vas aquí en este caso, pues a donde está más caliente, ¿no? La superficie, donde la temperatura va aumentando cada vez más. Esa es el gradiente. Es exactamente como una brújula, solamente que ese vector gradiente, conforme vas caminando en la región en verde, pues te va cambiando esa flecha, tanto en dirección como en magnitud, porque depende del punto donde lo estés evaluando. Así, por ejemplo, aquí de volada lo evalúo en el punto donde es 2,-3. Entonces sería sustituir valores, sería menos 16 en i, menos, aquí es más, es 2 por 3, 6, 6 en j. Entonces la dirección en el punto P, donde tengo que empezar a caminar, es hacia ese vector, menos 16 hacia la izquierda y 6 unidades hacia arriba. Pues esta es una dirección más o menos por acá, sí, ¿no? Porque no te fijes mucho en la magnitud. O sea que esa puede estar variando y puede ser o muy pequeñita o muy grande. Fíjate más bien en la dirección, que al final lo voy a quitar para que no para que se quede ahí ya. De momento es 2, lo voy a quitar. Si quiero borrar, voy a borrar la pintura verde. Entonces, y conforme avances un poquito más, infinitesimalmente, entonces tienes que volver a calcular el gradiente para volver a encontrar esa dirección. Y así sucesivamente. Sucesivamente. Entonces, eso es como que una forma numérica de resolverlo. Avanzas en esa dirección, menos 16 más 6, una cantidad mínima, infinitesimal, y vuelves a calcular el gradiente e iteras ese algoritmo. Evalúas en ese punto donde estás, en nuevo punto, y haces lo del gradiente y caminas en esa dirección que te lo indique. Y
Aquí lo que sucede es que la trayectoria C, lo vamos a hacer eso numéricamente, ¿no? Como que hay un algoritmo, se ve en el fondo que uno puede, inclusive hasta programarlo con la cantidad, eso que digo infinitesimal, pues es un delta un, un delta del arco de la curva que estamos hallando, la CDT. O sea, todo eso es programable, lo que comento. Pero aquí lo vamos a hacer analíticamente. Solamente lo estoy relacionando. Tienes que la curva satisface tal propiedad. O sea, la curva esta CDT, que no sabemos todavía quién es, pues avanza en esa dirección, en la que te vas del punto P a los lugares más calientes, ¿no? Como esta que está aquí. Esa flechita que ahora la quito. Entonces hay una proporcionalidad entre la derivada del gradiente, perdón, el gradiente de t y la derivada de la curva, porque la derivada de la curva también te indica el vector tangente al mismo. Entonces, entonces C' de t, ¿verdad? Es proporcional a el gradiente de t en ese punto, en el punto x, y, pero sobre la curva. Entonces sería x de t, y de t. Proporcional, ¿por qué? Porque la curva así la estás añadiéndole esta condición, ¿no? Que satisface tal, tal condición esta de donde va hacia el mayor crecimiento. Entonces, pues la proporcionalidad, salvo una constante positiva, tiene que ser C' igual a la norma. Entonces, eso es C' de t, salvo una constante, voy a ponerle una constante k, tiene que ser proporcional a la curva, a la dirección. Ahí está la t. Y voy a poner x de t, y de t, pero también se puede poner c de t. Es lo mismo. Y aquí voy a fijarme en las coordenadas, cada una por separado. Partimos, ¿no? Porque este es un vector en R2, entonces sería x' de t. Voy a omitir el t para no poner tantos paréntesis. Es igual a k veces, por lo que corresponde la componente del gradiente, ¿verdad? Que sería menos 8x en la primera coordenada, en x. Y la y', estoy igualando componente a componente de mi vector, tanto de C' como del gradiente. El otro es menos 2, aquí sería, ¿qué cosa? El menos no va afuera, es K, y el otro es menos 2x. Ahí está. Entonces me estoy fijando en la forma que tiene mi gradiente. Es en cada una componente. Que la de, que la de C, que la de C, pues es x', y', y en la de el gradiente, pues es parcial con respecto a x, parcial con respecto a y. Y luego aquí hago la simplificación, sería menos 8k por x, y el otro es menos 2k por y. Debe ser y, aquí también me lo ando, ya no sé ni copiar. Ahí está, menos 2ky de cada una de estas, nuevamente. Y voy a tener, esta es una ecuación diferencial. Aquí la prima es derivada con respecto al tiempo. Lo puedo escribir despejando la k en ambos lados. Entonces, esta ecuación diferencial es de dos ecuaciones. Quiero hacer ahí un poco de álgebra para dejarlo más simple. Menos 8x es igual a k. Que despejo la k de ambas ecuaciones. Y la otra, la segunda, sería y' igual a menos 2y. Y ese sería k. Ese sería k. Entonces, ya despejé
k de ambos lados. Y sabemos que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. La tercera cosa es la k. Entonces todo aquí, este es algebraico. Ya despejé k de ambos lados. Y por la transitividad de la igualdad, voy a tener que x' es igual a menos 8x igual a, pues el otro, ¿no? Que estaba con la y. Y' igual a menos 2y. O sea que es el truco para quedarte con una ecuación. Se va a reducir aún más, porque ahí tengo menos y tengo un 2 que divide al 8. Entonces, aquí sigue siendo la aritmética. Sería 4x. Y de este lado es y. Simplificando, ¿no? Simplificando. Aquí en el paso azul no solamente fue igualamos. Igualamos las ecuaciones. Y la prima es derivada con respecto al tiempo. Entonces lo puedo escribir todo en términos de diferenciales. Esto también es correcto. Entonces, quitando, esto va a tener 1 sobre 4x, la derivada de x con respecto a t. Es otra forma de escribirlo. 1 sobre y. Por la derivada de y con respecto a t. Ahí está, que es la notación de prima o derivada de x de dt, que se conoce como notación de Leibniz. El otro contribuyó al cálculo y pues puedo omitir los tiempos sin ningún problema. Y entonces aquí es como si dependiera solamente x de y o y de x. Entonces sería d de x sobre 4x igual a d de y sobre y. Usted no lo puede pensar con precaución, como si fuera un procedimiento algebraico. Es lo que uno hace bastante en los cursos de cálculo diferencial e integral. Ahora me queda esta ecuación. Y como nos enseñaron en cálculo integral, esta la podemos integrar. Integramos la ecuación o la última ecuación. Una ecuación relativamente sencilla al integrar. O sea que se le meten estas notaciones, ¿verdad? Y como es indefinida, pues por aquí se le agrega una constante de integración. Es lo que voy a hacer. Entonces, sería al integrar la... Vamos a hacer el paso para que no me salte muchos. Entonces aquí meto la integral y le agrego una constante de integración, ¿no? Una C1. Y ya esta integral es de las que sabemos hacer así con los ojos cerrados, porque es el logaritmo. Es el logaritmo. Entonces, un cuarto del logaritmo de x, ¿verdad? Y del otro lado es el logaritmo de y más c, ¿no? Más c1, que es la constante de integración. Esa c1 puede ser pensada como ¿cómo se le llama? Un logaritmo de otra constante, ¿no? Este C1 puede ser pensado como el logaritmo de otra constante. Entonces, un cuarto del logaritmo de x es igual al logaritmo de y más el logaritmo de c. Y por las propiedades del logaritmo, pues la suma es el producto, ¿verdad? De c por y. Y ese 4 que está dividiendo, pues lo mandamos multiplicando hacia el otro lado. 4 veces el logaritmo de c y, ¿no? Estamos considerando que estamos tomando valores de x y y donde el logaritmo esté definido para no
o meter más ruido con valores absolutos. Entonces, ya mandamos el 4 para allá, aplicamos las propiedades del logaritmo para la suma y vamos a ocupar una última propiedad del logaritmo, la penúltima, que sería la de elevar a la cuarta. Elevar a la cuarta y y a la cuarta. ¿Está? El exponente se baja con el logaritmo, pero también puedo ver que se meta, ¿no? Hacia el exponente. Pasa del coeficiente al exponente o viceversa. Ya tengo logaritmos de ambos lados. O sea que he hecho como 20,000 pasos, pero en realidad cada paso es muy elemental. Entonces, ahí el que viene es aplicar exponencial en ambos lados o quitarme los logaritmos, así como si fuera una operación que tiene inversa. Es aplicar exponencial en ambos lados, eso es lo más correcto. Y entonces te queda x igual a c a la 4 por y a la 4. Y ese va a ser realmente tu solución, porque ese c a la 4 pues puede ser una nueva c. Entonces, la solución, aquí la voy a escribir, es x, ese c a la 4 lo quito como una c, y a la 4. Esta es la solución. O sea, tu trayectoria es esta, dada como la gráfica de una función. Esta como se ve en el plano aquí ya. Aquí lo voy a meter y luego por allá también. Pues está invertido, porque aquí dices que x depende de y. Entonces, si x depende de y, pues tu parábola va en sentido, pues abres a la derecha, ¿no? Entonces, aquí donde está que si abres a la derecha es más o menos esto. Que está achatada en el origen, porque está elevada a la 4. Acuérdense que si el exponente aumenta, se achata así, ¿verdad? Si le pongo x en vez de 4, x a la 10, se va a achatar más, ¿no? Entonces eso es, aquí se pega bastante al eje Y, otra forma de decirlo, porque los números pequeñitos, elevarlos a la cuarta, son cada vez más pequeños. Entonces, esa sería en la gráfica completa. ¿Y cuál sería la interpretación? Pues esta es la solución. Y la interpretación es de que pues estás aquí parado en el punto P y te vas a mover hacia el origen de esa forma, ¿no? Con la forma de la X igual a C. Ah, pero hay que encontrar la C. Esa hay que encontrarla porque aquí no la podemos dejar en general. Por eso se eligió el 2, menos 3. Entonces, el 2, menos 3, así vamos a encontrar la C con la condición, ya que tiene que pasar por ese, ¿no? 2, menos 3. Evaluamos. Entonces, ¿qué te queda? Pues se sustituye. Es 2 igual a C, menos 3 a la 4. Va a quedar como fracción, porque el 3 a la cuarta, pues es 3, 9, 27, 81. Entonces, 81C. Pues se apagó el 81C. O sea que te queda que la C es igual queda como fracción, 2/81. Ese es tu constante C, que la tienes que meter ahora para acá. Entonces queda x igual a 2 y a la cuarta sobre 81. O sea que tiene todavía esa forma, todavía esta forma. Esta ya es la buena, y si no está incompleto, no he encontrado el valor de C. Ahí está. Esa es la que te va a conectar el punto P con el origen. Estamos viendo que pasa por el origen. Ahora sí me subo a la mancha verde y es esta que está en rojo, ¿no? Entonces era x igual a, ya se me olvidó, entonces ya la cuarta sobre 81. Esa es la trayectoria. La trayectoria que va del P
hacia donde te vas aumentando cada vez más de calor, ¿no? Que es sobre una trayectoria del plano XY. Entonces aquí está esta es la trayectoria. Ujú. Pero aquí está como la gráfica de una función. ¿Y qué pasó con la CDT, no? Me van a preguntar. CDT, pues, ¿qué pasó con esta? ¿Qué pasó? ¿Quién es, no? Se determina a partir de ella, como lo consideramos en algún momento cuando vimos hace dos clases, el tema de curvas. Pues, si tienes la gráfica de una función, la puedes convertir a una trayectoria, una curva y viceversa en algunos casos. Entonces aquí sería t veces, tu parámetro pasa de x a el parámetro t. Y el otro sería 2 t a la cuarta por 81. Ahí está. Esta es la buena. También puede, ambas, ¿no? Son equivalentes. Ambas son equivalentes. Son correctas. Ujú. Ahí está. Y aquí hay algo interesante. Acá hay algo interesante. Este ejemplo es tomado de uno de Larson. Voy a cambiarme de. Voy a irme a Larson. Acá hay algo interesante con respecto a la. ¿Dónde está Larson? Aquí está. Aquí están las curvas de nivel de la temperatura. Como es un paraboloide elíptico, pues las curvas de nivel son por cada corte horizontal vas a tener una elipse y todas las pones en el plano XY. Y estás partiendo de este punto, donde está el lápiz. A ver, aquí está el lápiz. Estás partiendo del punto 2, menos 3 y te vas con esa gráfica que ya fue descrita. Pues te vas con esa trayectoria y, y sobre esta trayectoria te vas en la dirección en la que más hay, en la que más hay calor, ¿no? La temperatura va aumentando. Y ya he comentado, ¿no? Que en el origen es cuando tienes temperatura máxima. De hecho, la máxima ya se señaló, de 20 grados, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces llegas al origen y de ahí ya te quedaste. Ya hacia donde te vayas va a disminuir. Entonces ahí te quedas. Es el punto final. Entonces sí, esto lo podemos poner. Si no apago esto, es tomar una captura de pantalla para mandarlo a las notas. Las notas son buenas, ¿no? Para este curso o para reciclarlas en algún momento. Entonces, este, vamos a guardar. Listo. Guardar en fotos. ¿Quién sabe dónde lo mandó? Y aquí lo pego. Ahí está, sí lo guardo aquí. Agregar. Ahí está. Entonces está bonito el dibujo porque ya te queda exactamente como es, ¿no? Está tomado de Larson. También lo pueden revisar ahí con inclusive más mejor explicado. ¿Cuál es la propiedad que comentaba? Pues la trayectoria en azul, que ya se describió quién es la CDT, con todo lujo de detalle. Más allá de lo que representa algebraicamente, explícitamente, lo vemos en el dibujo. Hay una propiedad interesante que se va a generalizar no a curvas de nivel solamente, sino a superficies de nivel. La propiedad es de que las curvas de nivel son ortogonales a la trayectoria a donde se va yendo, en este caso, la temperatura pues, va alcanzando cada vez mayor. Si fueran un mapa donde te da las alturas de una cierta montaña, lo que sea, entonces te vas hacia el camino más rápido, hacia donde vas a llegar a la cima. El chiste es de que es ortogonal. Tanto ¿quién es ortogonal? Tiene que ser dos. La curva en azul y las curvas de nivel. La trayectoria, CDT y las curvas de nivel son ortogonales.
Esta es una propiedad que se va a considerar hoy. Esta es una conexión ahí bonita entre las superficies de nivel y, en este caso, lo que va indicando hacia dónde va el vector gradiente. Entonces vamos a ver esto a continuación, que son las superficies de nivel, ¿no? Superficies. Lo vamos a aumentar en otra variable. Superficies de nivel y gradiente. Sé que entre las dos hay una relación, son íntimamente relacionadas. Entonces, considérate una, pues ya el ejemplo ya lo vamos olvidando. Ahora, considera una función en tres variables, ¿vale? Entonces, considera una función f que depende de x, de y y de z. Entonces, esta f, pues es la que depende de tres variables. Aquí lo puedo poner en mayúscula para acordarnos de eso. Y la curva, no, la superficie de nivel f igual a k, ¿no? Ahí está, la superficie de nivel. Puedes pensar en que la f es, por ejemplo, pues los cuadrados y que la k es exactamente 1. Entonces la superficie de nivel de f igual a 1 es igual a la esfera centrada en el origen con radio 1. Radio 1. La esferita, ¿no? Que es de las que ya hemos manipulado. Esta es la esferita en R3. Esta es la superficie de nivel. Pero podemos también, se maneja en general y en abstracto y toda la cosa, pero en el fondo, en nuestro corazón siempre tenemos un ejemplo favorito que nos aterriza en las cosas, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a entender? Entonces, en esto puedes pensar. Entonces, en este caso, pues es una superficie en general para la función f. Y lo que vamos a hacer es considerar una curva sobre la superficie de nivel. Esta la voy a describir mejor porque aquí está a medias, como lo sería completamente x, y, z en R3, tales que, pues, todos los puntos que satisfacen la ecuación que sea f igual a k. Ese puede ser tu S. Y considera una curva sobre la superficie. Entonces sea C de t, una curva sobre S, así se define, sobre S. Y aquí puedes pensar que la C de t tiene componentes x de t, y de t y z de t. Y entonces, como está sobre S, va a satisfacer lo siguiente. Va a satisfacer que al evaluar en la función f, todos esos puntos de la curva, falta el dibujo, pero lo hago para el caso general. Lo voy a poner aquí de este lado. Ahí están mis ejes. Los ejes coordenadas. Aquí están mis ejes X, Y, Z. Y tengo mi S, que es la gráfica, o la superficie. Cascarón y ahí está, ¿no? Esta es mi superficie. Y ahí contenido sobre la lámina, ahí curviada, tengo una C, ¿no? Una C. Entonces le paso un plumón a mi lámina curviada y lo que salga es la curva C, C de T. Entonces satisface que siempre los valores de la curva
Al sustituirlos en la función, me sale que es constante igual a K. Acuérdense que K es constante. Es importante tomar eso en cuenta. Para la personita que está pensando en la esfera, aquí, pues, esa curva puede ser el mismísimo ecuador, ¿no? El ecuador, o alguna de estas curvas que resultan al partir la naranja, ¿no? A la mitad. Estas curvas se llaman, pues, son meridianos, también son llamados ecuadores, ¿no? Si pasa el cuchillo por el eje Z. Pensando en la esfera. Entonces tienes una curva que está sobre la F, sobre la S superficie. Lo podemos derivar. Derivamos y usamos la regla de la cadena. La de la cadena se ocupa de aquí hasta que uno acabe los cursos. Entonces esta es la parcial de F con respecto a X por la derivada de X con respecto a T más la parcial de F con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T más, es como de las primeras que empezamos a ver hace unas cuantas clases. Falta Z por la derivada de Z con respecto a T. Es la derivada del lado izquierdo. Del lado derecho, como es la constante, la derivada de una constante, aunque sea derivada parcial, lo que sea, es una tasa de variación de cero, por ser constante, del lado derecho. Entonces, ¿esto qué lectura va a tener? Pues la lectura que va a tener es de que se puede escribir de la siguiente manera, usando la notación del gradiente. Para F, en un punto X, voy a elegir un punto X0 y Y0. O sea que por aquí está mi punto. Otra vez lo voy a llamar P, que es X0. ¿Qué más? Y0, Z0. O sea, cualquiera sobre la curva también pertenece a la superficie. Y continúo aquí. Es el producto punto del gradiente de F con la derivada de la curva, con C' de T, en T0, ¿no? Igual a 0. ¿Y dónde? ¿Dónde pues pasan estas cosas, no? El punto es este. ¿Y qué otra cosa? Pues C de T0 es el punto. P. Voy a poner coordenadas. Y la prima, pues son las derivadas. Que sería pues X prima, ¿no? T0, Y prima en T0, Z prima en T0. O sea, me estás diciendo qué cosa es cada objeto. Y este es el gradiente. El gradiente de F, ya no voy a poner la evaluación, que si no, no alcanza el renglón. Ahí está. Está evaluado en X0, Y0, Z0, en cada una de las entradas. Entonces, tu vector velocidad de tu curva, intuitivamente, uno lo puede ver como tangente a la... ¿Dónde está el color? Tangente a la superficie. Aquí está la flecha. Salga más. Esta es la flecha que es C'. En T0. Es tangente a la superficie. Entonces, como el producto punto, acuérdense, es un producto punto. Producto punto. Te da una condición de ortogonalidad. Cuando es cero, entonces son ortogonales. Entonces te dices, pues este vector, el gradiente es ortogonal a C', o al revés. El C' es ortogonal al gradiente de F. Entonces, si ya dibujé la C' así, acostado, el otro tiene que ir en la otra dirección. En este, ¿no? O en el sentido opuesto. Pero este me sale mejor. En el C de T, ¿no? 0. Ahí está. Es X0, Y0, Z0.
Entonces hay una condición de ortogonalidad importantísima ahí. Este es ortogonal. O sea que la superficie de nivel, el vector que va a ser ortogonal a él, es el mismo gradiente. ¿De quién? De la función que te define la superficie de nivel. Es como la parte nice, ¿no? De esta conclusión. Eso se puede entender de la siguiente manera. Puedes definir un plano tangente. Entonces, un plano tangente a la superficie, plano tangente a la superficie de nivel. Pues, ¿quién es? Para encontrar un plano tangente necesitas tener un punto, ya está, es el punto P. Voy a poner aquí otra vez el dibujo. Este es tu superficie de nivel. Aquí está el punto P. Y tienes el gradiente. Solamente me voy a fijar ahora en el gradiente de F en P. Entonces, ¿qué necesitas? Un punto sobre la superficie. Un vector que es ortogonal. Y de ahí ya defines el plano tangente. Y el ortogonal va a ser el gradiente. O sea que ya tienes todo. Entonces, el plano tangente, ¿cómo va a ser? La parcial de F con respecto a X, evaluado en ese punto, por el X menos X0, y así nos vamos en los otros dos términos. La parcial de F con respecto a Y, evaluado en X0, Y0, Z0, por Y menos Y0, más el que falta, ¿no? El de Z. Entonces, este me estorba. Por ahí. Entonces, aquí sería la parcial de F con respecto a Z. Aquí estoy dejando explícito que está evaluado en ese punto, en el punto P. Que no lo dejen ahí en cualquier punto, tiene que ser en ese. Por Z menos Z0. Entonces, igualado a 0. Es la ecuación de un plano. Los coeficientes son las componentes del vector normal. Y el X menos X0, el Y menos Y0, Z menos Z0 es lo estándar en la fórmula del plano. Ecuación del plano. Entonces, el plano tangente va a quedar así. Ahí está. Es igual a 0, ¿eh? Igual a 0. Entonces, este es el plano tangente a la superficie de nivel en el punto P, X0, Y0, Z0, sobre la superficie. S. El plano tangente es el que está definido aquí en, en verde, ¿verdad? En verde. Entonces, vamos a considerar un ejemplo. Esto es muy intuitivo, pero los ejemplos, ¿dónde están, no? Los ejemplos van a continuación. Una forma de saber si uno está haciendo bien las cosas, ¿no? Tiene que meter un montón de ejemplos. Inclusive, ya después de un rato uno hasta se los puede inventar. Igual no le quedan tan bonitos como los que aparecen en el libro. Los del libro son más interesantes. O aparecemos aquí, la esfera, ¿no? Eso fue lo que comenté que se pensara. Y nos agarramos un punto. Voy a agarrar el punto que sea obvio para el plano tangente. En realidad es, cualquier otro funciona, pero se me ocurre agarrar ¿no? El punto P. El punto P es el 1, 0, 0. Ya está. Y la F, ya lo había dicho, es x cuadrada, y cuadrada más z cuadrada. Y la K es igual a 1. Para que salga de radio 1, la esférica. Entonces, pues dices, pues agarramos la ecuación y le metemos el formulazo, ¿no? Eso es lo más, es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a encontrar las derivadas parciales, ¿no? Por
por afuera para la parcial con respecto a x, en el 1, 0, 0, que es 2x, ¿no? Entonces haría 2 por 1, es 2. Para la parcial de f con respecto a y, que es 2y, que es 2 por 0, es 0. Y lo mismo para la que sigue, de z, esa también es 0. Ya 2z sería 0, ¿no? Porque ese es el punto. Es uno que está sobre el eje x. Lo tenemos enfrente, en los x positivos. Ya tengo cada uno de mis... Entonces mi normal, el gradiente, ¿no? Aquí el gradiente de f, el punto 1, 0, 0. Ahí está. 2, 0, 0. Entonces, ¿ese cómo se ubica aquí? Pues se va a ubicar así, ¿no? Está anclado en el 1, 0, 0. Entonces, viene así. Ahí está. Ese es mi gradiente de f. Lo voy a poner en p. Sé que es 1, 0, 0. Entonces, ahí se ve que también el gradiente es apuntando hacia afuera y es ortogonal, perpendicular, normal, como lo queramos decir, a la superficie. Mi superficie, nunca lo dije, pero es la esfera de radio 1, aquí, es cuando sale mantener todos los puntos x y y, que la constante, que la función sea constante igual a 1, ¿no? La ecuación de la circunferencia, dicho en otro modo, ¿no? Más z cuadrada igual a 1. Y ya aquí le estoy dando muchas vueltas porque ahí está la fórmula del plano. Entonces aquí el plano, ¿quién sería? Sería 2 por x menos 1, 0 por la que sigue ya son ceros, pero los voy a escribir para que se vea la simetría. Y z menos 0 igual a 0. Plano tangente. Reduciendo, te queda solamente con un término, es 2, x menos 1, con un binomio, mejor dicho. Plano tangente. Y luego tienes que considerar el 2 que pasa dividiendo, o sea que te lo vuelas. Y luego el 1 pues ya está del otro lado, ¿no? Aquí está. Este es el bueno. Este es el bueno. El plano tangente a la esfera, en este caso sé que es la esfera en el punto, pues ese que se eligió, el 1, 0, 0. Y el plano tangente va a ir así, vertical, ¿no? Va a ser vertical. Aquí lo voy a tratar de meter, pero pues ya el dibujo no da para más, ¿verdad? Ya tienes tu balón, agarras el punto P y ahí le mandas le pegas el plano tangente en verde. Es un plano donde solamente toca una vez a la superficie en el P y todo lo demás pues es la pared, ¿no? Sí, vertical. Entonces ahí está una que está visualizando, ¿no? Estás verificando que en realidad lo que es analíticamente coincide o se empalma o es coherente con la parte geométrica que se está ahí tratando de dibujar. Hay otro concepto importante que es además del plano tangente, porque el plano tangente es así como que el bueno, ¿no? Cuando estás relacionándolo con el gradiente. Otro es la recta normal. Esto también sale de volada. Recta normal a una superficie. Superficie de nivel. O sea que tienes aquí tu superficie, una cosa que sea arbitraria.
Ahí está tu superficie, es un torito, una dona, y tomas un punto P. Ahí está el punto P, coordenadas X, Y, Z. Y tiene su gradiente, el gradiente de F, ¿no? En el punto P. Pues la recta normal es la que está generada por este vector. La recta normal es esta, ¿no? La que la atraviesa de un lado y por el otro, ¿no? Por acá y se sigue. Esta es la recta normal. Recta normal. A la superficie, cualquiera, ¿no? Que estés pensando. Aquí se me ocurrió poner ese dibujo, porque puede ser cualquier superficie de nivel. Entonces tienes el gradiente del punto X0, Y0, Z0, que es la dirección, y tienes el punto P, que es X0, Y0, Z0. Es el punto. Entonces las ecuaciones paramétricas, ¿cuáles serían? X de t igual a, pues el punto, más t veces la dirección en la primera componente, evaluado en el, donde estás ahí, donde debe de ser, ¿no? Lo mismo para los demás, solamente cambian. Borrar X y poner Y. X y 0. T veces la parcial de F con respecto a Y. X0, Y0, Z0. Y la Z. Acuérdense que esta es recta. Es recta. Entonces, como parámetro es el T. Todo lo demás son numeritos al evaluar. Ahora vemos un ejemplo con la elipsoide, ¿no? Ejemplo 2. El ejemplo 2, ¿no? Y vamos a utilizar estas ecuaciones o algunas que se le parezcan, ¿no? Estas son las ecuaciones paramétricas, pueden ser las ecuaciones simétricas o la vectorial. ¿Cuál sería la vectorial? Cuando tienes C de t, está todo pegado, ¿no? Todo compacto. Es equivalente a la C de t igual a P0. No le puse 0, solamente es P. Pongo el P0 porque es como costumbre. ¿Está? Aquí también P0. Más T veces, y el vector V, ¿no? El vector V, que es el gradiente de F, evaluado en P. Todo compacto habíamos dicho, 0. Ahí está, ecuación vectorial. Punto y dirección. Este parámetro es el T. Aquí, en el ejemplo 2, vamos a tener la del elipsoide. Es x cuadrada sobre 4 más y cuadrada, y luego el que sigue es más z cuadrada sobre 9 igual a 3. ¿Vale? Entonces, esta es tu f, esta es tu f, y esta sería tu k, a donde está tu superficie, ¿no? A donde está igualada la función, entonces sería tu k. Ya esto es una superficie de nivel, que lo tenemos perfectamente ubicado, es un elipsoide, es una superficie cerrada, que corta los tres ejes, y pues está achatada vamos a ponerlo así. Entonces el punto que le piden es hallar la recta normal en el punto P. ¿Quién es el punto P? Pues el punto P tiene que estar a fuerzas sobre la superficie. No puede quedar uno por acá y haces las cuentas porque no va a tener sentido. Algebraicamente sale, pero pues no tiene sentido. Tiene que estar sobre la superficie. Entonces, menos 2, 1, menos 3. Entonces es menos 2 para atrás, 1 para la derecha y menos 3 para abajo. Vamos a ponerlo más o menos por acá. Entonces, menos 2 para atrás, 1 para la derecha y 3 para abajo. Ahí más o menos está la perspectiva, el punto P, ¿no?
Y la recta normal pues sale de sacar las derivadas parciales para tener el vector, el gradiente, ¿no? El gradiente, voy a ponerlo aquí, es completito, sería 2x, sería un medio de x, coma, 2y y 2 novenos de z. Ese sería mi gradiente en general. Ahora, al evaluarlo, en el punto que me están dando, entonces sería, pues meterle el menos 2, sería menos 1, luego meterle el 1, es 2 por 1 es 2, y luego meterle el menos 3 sería menos 2 tercios, al evaluarlo, ¿no? Por 2 novenos, es 2 tercios negativo. Entonces la curva x de t, y de t y z de t, vamos a poner que sea, pues el punto, igual que arriba, estas ecuaciones, x0, y0, z0, menos 2, 1, menos 3, y luego viene el tiempo, ¿verdad? Y luego multiplica la componente. Aquí es menos 1, aquí es 2, aquí es menos 2 tercios. La componente es, me refiero a las componentes del gradiente, que son los coeficientes en el parámetro t, en el segundo término para x, y, z. Otra forma también clásica para escribir las ecuaciones, le voy a poner estrellita, son las ecuaciones simétricas. Las ecuaciones simétricas es casi equivalente, pero bueno, el equivalente, porque cuando puedes despejar el t e igualarlos en todos en lo que despejaste para x, y, z. Entonces sería la parcial de f con respecto a x. Es como más de la ecuación de la recta, solamente que los números estos son los coeficientes. Los números que aparecen en el denominador, o sea que abajo, forman las entradas del vector normal o la dirección de la curva. O sea que estás tomando en cuenta que, que esos números son distintos de cero para hacer la división. Si uno ya es cero, ya se voló la cosa. No puedes expresarlo de esta manera. Siempre el denominador tiene que ser distinto de cero. Esas son las llamadas ecuaciones simétricas, ¿no? De la recta. Ecuaciones simétricas. Para este caso son de la recta normal. De la recta normal. Entonces, nuevamente, mi vector gradiente estaría por acá, apuntando, ¿no? En el dibujito sería por acá. Ese es mi vector gradiente. Pongo arriba, en el punto P. Ahí le puedo poner ya los números. Tengo espacio. Menos 2, 1, menos 3. Y sobre ese genera toda la recta que pase por P. Entonces ahí va la recta. Derechita, ¿no? Ahí está. Toda esta que pasa por P es las ecuaciones. O sea, uno lo puede hacer con una aplicación en el celular y ver lo que está sucediendo. Nuevamente, como yo lo estoy tomando del libro, pues me voy a fusilar. Este debe ser voy a pasarme este es el Larson, ¿no? Que fue el ejemplo primero. Stuart debe ser, aquí está. Tienes el elipsoide, aquí calcularon también el plano tangente, pero es nuevamente la cuenta, ¿no? De hace rato. Y la recta esta que pintaba, este cachito en rojo es la recta, ¿no?
Y esa continúa, ¿no? Por atrás, lo atraviesa y sale por acá. Es una recta, aunque esté ahí medio chueco, es la recta. Recta normal, tiene mucha punta. Es la recta normal. Ah, ahí dice arriba, ¿no? Entonces ya no hace falta escribirlo. Lo que está en amarillo, en verde es la recta normal. Ahí también ponen su plano tangente, lo calculan. Ahora voy a dejar el número también. Este es el Stuart. James Stuart. Y este lo voy a colocar ahí en las notas de la clase de hoy. Ah, que quede completo. Pues la superficie de nivel es el elipsoide, dada la expresión de F mayúscula, en este caso, que te da los cuadrados, puedes calcular el plano tangente a cualquier punto sobre la elipse y también la recta normal a cualquier punto sobre la elipse. Aquí a Stuart se le ocurrió poner el menos 2, 1, 3. Y ese siempre tiene que dar sobre ¿cómo se le llama? Sobre la cascarita, ¿no? Sobre la S. Eso siempre se tiene que estar sobre la cascarita, si no, pues la cosa no jala. Aquí, ¿qué sería? Pues sería, ¿cómo sabes que está ahí? Pues se sustituye, ¿no? El menos 2 cuadrado sobre, ¿qué? 4 más y, que sería 1 al cuadrado, más el 3, ¿no? Que es menos 3 al cuadrado sobre 9. Entonces, eso completo te tiene que dar 3, que efectivamente, ¿no? Este es 1, este es 1 y es 3, que es el valor de K que decíamos. Entonces, eso te indica que sí está sobre la superficie. Yo le llamo que esté sobre la cascarita, o sobre la cáscara, que realmente esa es una superficie. Es voy modelando, ¿no? Una sábana, una lámina curviada, algo similar. Y esos son los ejemplos, ¿no? Que uno puede manipular para cuando consideras superficies de nivel y le pasas dos objetos geométricos. Uno es la recta normal, ya estamos las ecuaciones aquí, ecuaciones paramétricas, vectorial y las simétricas. Y el otro objeto que lo pasa ahí pesando a la superficie, que es el tangente, escrito aquí en la mancha azul. Y esa es lo que se presenta el día de hoy. Aquí le voy a parar con la clase.